Y bueno, la sesión anterior, recapitulando un poquitito, habíamos hablado de lo referente de lo referente ya al trabajo con libro de clases, que ese es nuestro primer módulo. Espero les hayan enviado la grabación porque queda en posesión de la OTEC y que también les hayan enviado, bueno, yo les mandé el material, esa soy yo, la que les envía el material. Material tanto obligatorio como complementario. El complementario les puede servir a ustedes a modo de reforzamiento y obviamente también de utilidad para sus futuras prácticas o futura labor más que nada. Más que práctica, me atrevo a hablar más de labor. Y habíamos comentado la sesión pasada que estaba la circular 1 y esa circular 1 respectivamente, chicos, tenía relación con cómo trabajamos con el libro de clases y de las infracciones graves y las infracciones menos graves. Y entre las infracciones menos graves encontrábamos, ejemplo, el contener información incompleta en el libro, y eso hablamos del libro digital y físico. También comentábamos sobre no rendir cuentas, hacerlo de manera equivocada, porque no rendir es una falta grave, una infracción grave. Y las infracciones graves directamente pasan a la revocación del reconocimiento estatal, o sea, quitarte reconocimiento cuando fallas mucho los indicadores de calidad, los planes de mejoramiento no te funcionan. Los planes de mejoramiento estimados son planes que tú generas de manera anual y estratégica. Anual es una visión de análisis, implementación, evaluación, seguimiento, y estratégico es cuando nos autoevaluamos y generamos un análisis de los años anteriores. Y eso se genera siempre en virtud de nuestros diagnósticos a modo de realidad educativa. Por eso, ustedes si tienen participación en el consejo escolar tienen que ser súper bien proactivos, como se dice, y si no, saber que si salimos mal y estamos en el consejo escolar, hay que hacer un buen plan de mejoramiento realista, con metas realistas, no metas muy ambiciosas tampoco, y también habíamos comentado que el manipular, ¿se acuerdan que les dije que la asistencia se manipulaba? ¿Se acuerdan o no? Ahí cuéntenme, ¿se acuerdan? Y el manipular asistencia es una infracción grave. Y yo les conté, porque a mí en mi primer trabajo me pasó que fue un día de lluvia y dejé 15 ausentes, creo, que eran los correctos, y el inspector faltó un poco, el inspector general, y me gritaba garabatos, chicos. Y yo no entendía por qué, hasta que, claro, fui interiorizando cómo funcionaba la ley de subvenciones, la 20.248, y esa tiene relación que me pagan por asistencia de los niños y niñas, la subvención. Y, y desde el 2011 que no se paga por asistencia, o sea, se paga por asistencia y no por matrícula. Era mejor por matrícula en cuanto yo. Ahora es por asistencia. Bueno, hace años atrás. Y por eso se manipula. Y también otras infracciones graves, también es negar a la fiscalización de la superintendencia, que créanme que hay colegios que sí se niegan. Habíamos también comentado que los círculos hacen alusión a cómo yo voy a enmendar una inasistencia. Si la Caro se equivocó y el 1, el 2 y el 3, estoy hablando del libro físico, llegaron atrasados, pero llegaron, tengo que corregirlos como tal. Y yo puedo corregirlos, chicos, con el círculo o con el diagonal. ¿Se acuerdan? Váyame comentando. Y aquí también nosotros corregíamos con el diagonal y agregamos los números correctos justo al lado. Nunca fuera la cuadrícula, sino que al lado, ¿se acuerdan? También teníamos plataformas digitales como Learmy, Webclass, Kimche. Y esas plataformas digitales, si tú no sincronizas con SIGE, que es el Sistema de Información General de Estudiantes, puedes modificar. Esto lo habíamos visto en la sesión pasada. Y la asistencia total,
que es la que está aquí abajo, que obviamente va a ser la correspondiente para promoción. Y en el caso de los subvencionados, la de la segunda hora. ¿Se acuerdan? ¿Vimos subvenciones o no? Todavía no vemos subvenciones. ¿Vemos esto? Todavía no. Váyanme acordándome. ¿Vimos esto? Todavía no. ¿Lo vimos? Ya, perfecto. ¿Se acuerdan del error de registro, fecha y firma? Ah, entonces vamos a ir a hoja de vida ya. Lo que pasa es que tengo dos cursos inspector y estamos como en lo mismo. Entonces, por eso les voy preguntando. Ya. Lo vimos a modo de repaso en el libro físico. Ya, Natalia. Gracias. A modo de repaso, bueno, lo último. En el libro de subvención, el presente, estamos hablando del libro físico. ¿Ya? El libro físico es más complejo porque tiene sus métodos de corrección. Y aquí si nos equivocábamos, encerrábamos en un círculo. Aquí abajo, si nos equivocábamos, delimitábamos una línea vertical y continuábamos hacia arriba. Y aquí era un diagonal. Igual está la grabación. Cualquier cosa tienen mi correo para preguntarme. Y les voy a dejar mi WhatsApp también por si me quieren preguntar. No hay problema, se los voy a dejar porque no me lo sé. Y ahí se los voy a dejar. Espérenme, 9, 5, 5 me salió grande. 2, 4, 6, ya. Ya, sí, bueno, ahí va. Ahí cualquier cosita me preguntan en la semana, porque igual es más rápido el WhatsApp. Y esto viene delimitado, afortunadamente, los libros digitales, chicos, por las plataformas, porque trabajan en función, por ejemplo, Kimche con la IA, con la inteligencia artificial. Esto lo vimos para las personas nuevas y anoten mi WhatsApp si ven la grabación y hay algunas cositas que no se entiendan. ¿Sí? ¿La vimos esta operatoria? Sí, Natalia, sí. Ya la vimos. Bueno, la asistencia total, cortito. Asistencia total, matrícula por 100 dividido en, nuevamente, la asistencia total que es la matrícula, más cuántas veces faltan los chicos durante el mes, y esos resultados se dividen, esos productos, esos cocientes se van a dividir. Ya, ahora sí, esta es la parte que más me gusta. Yo creo que es la que le va a gustar más a ustedes también. Ah, les mandé, perdón, les mandé un paper que es un resumen que nos copia y pegado. Bueno, lo hice hace un tiempo, que es de libros de clases. Se los envié a sus correos como material complementario y, y aparece cómo se van proyectando los sistemas de asistencia, control de asistencia en Kimche. ¿Se acuerdan que se los mostré? Y lo espectacular es que no es necesario que utilices cifras de abreviación como CM, que es certificado médico, ¿se acuerdan? J.A, justificativo de apoderado, CD, certificado de función, y la firma, pese a que tú tienes que generar esa labor de persecución un poco con los profes, igual está Edemineduc, que es estandarización de datos donde ellos entran como una especie de pimpas y pueden agregar su firma. Así que igual está esta parte de que una hora no firmás, una hora no hecha. Y Sige, que si alguno, les subí también esto, se los mandé, es que les toca manejarlo súper fácil.
es hacer check, o sea, visto bueno, y la X para el ausente y registrar. Lo que tengo que fijarme, estimados, es que coincida tanto con mi hoja de vida, con mi hoja de subvención. Eso es lo que me interesa, y por favor, si les toca trabajar eso, coincidir. Ahora sí vamos a la hoja de vida. Si tienen dudas, esto es lo que vimos en la sesión anterior, por eso que fui un poco más rápido. Pero las personas nuevas me pueden preguntar, no hay ningún problema. Muy bienvenidos. Vamos entonces con la hoja de vida. Y esta es la parte más la que, como les digo, la más entretenida de aquí. La hoja de vida de los estudiantes, que es el apartado conductual de los chicos y chicas. Cualquier autoridad del colegio puede consignar información en la hoja de vida de cualquier estudiante y, y no es como con el control de asistencia o como el control de subvenciones, que allí el director o directora de la unidad educativa tiene que ver si ya Mauricio hizo el curso, pero la profesora va o el profesor va a hacer la parte de inasistencias y Mauricio va a hacer lo de observaciones. Entonces él ya sabe cómo trabajarlo, en el libro físico usar abreviaciones, no guardar los pases escolares porque ahí aparece específico con lo que llega a la hora en la cual llega. Y, y eso es una labor más dividida. Sin embargo, la hoja de vida es más libre. Y aquí nosotros, no sé si ustedes han escuchado, me cuentan, la ley 21.128, que es la ley de aula segura. Hay varios elementos interesantes allí. Saben que los colegios, chiquillos, entre nos, me pasó el colegio de mi amigo con el que hice la tesis, recién, recién también están con la capacitación de violencia escolar. Recién. Saben que eso debió haber sido desde el 2011. Y ahí donde uno dice, con razón, tanto bullying, tanto mal manejo, conflicto, uno como que, ahí dice, mira, con razón. Y estaban viendo la ley de garantías de la niñez, y yo decía, esta ley es, claro, puse la garantía de la niñez, pero recién viendo todo eso. Lo vamos a ver también, acá, no se preocupe. La ley lo asegura, cambia la estructura en el fondo de la hoja de vida. Esto igual venía como preparándose desde la Revolución Pingüina. ¿Se acuerdan del año 2009? Cuando fue la Revolución, ¿se acuerdan? Ya. De allí vienen muchos cambios, como por ejemplo de que se tiene que consignar la falta y el tipo de falta, pero no el tipo de medida. Todavía no. Y con aula segura nos solicitan ser explícitos con el relato en los dos libros. Agregar registro, que la Natalia se está consignando, tiene que escribir todo. O sea, si le dijo una grosería al compañero, y aunque uno, y a mí me pasa que uno escribe y uno como que le da como, sinceramente, chico, a veces como que yo digo, voy a poner este garabato, se verá un poco fuerte, pero tengo que escribirlo. Ya, se escribe tipo de falta, tipo de medida. ¿Por qué? Cuando uno quiere avanzar, chicos, a mediaciones de la superintendencia, a nosotros nos negaron una mediación porque los relatos eran pocos y no estaban bien hechos. O sea, no se sabía qué decía ese niño. Por ejemplo, entonces no es tan malo. Ni siquiera aceptaron la mediación, chicos, o sea, pero no la aceptaron por esos motivos. Ya vamos a hablar de esa mediación. Y es bien interesante porque usualmente igual funciona bien eso, pero hay que ser explícitos, o sea, tengo que escribir a qué compañero le dijo eso, qué le dijo, con quién lo hizo, y el tipo de falta según reglamento interno y tipo de medida según reglamento interno. Les cuento algo también. Si Ana le toca estar designada en el consejo escolar, que es una instancia súper nutritiva, donde hablamos de todo un poco, me refiero, hablamos
de, de educación, hablamos también de calidad educativa, hablamos de fiscalizaciones, hablamos de concursos, pero el momento que ya está en el consejo escolar y le toca, porque todos los años, importante, hay que revisar el reglamento interno. No sé si eso lo hacen en sus colegios o los colegios de sus hijos e hijas o les avisa el centro de padres. Revisar y yo no decido si la falta es leve o grave. Eso lo decía el DFL 2 del 2009. Miren, yo les mandé ese material. Yo ahí se los envié. Miren, eso no lo decide un colegio porque le parece que esta puede ser una falta leve. No, las faltas leves se definen como actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico. O sea, insulto a un profesor, pero a ver, una vez. Y no sé si hay colegios que sí lo hacen, y esto es un error, que dicen a tantas faltas leves, una grave, ¿o no? Eso no se puede hacer porque imagínate 5 faltas leves donde no traen material. No puedo pasar la grave porque no está afectando psicológicamente o físicamente a nadie. Entonces ahí la superintendencia dice, ay, ¿por qué pusiste faltas leves si no es como para tanto? No te va a decir eso, pero... Y la falta grave, mira, dañar el bien común, cosa que cambia. Esa cambia con aula segura y pasa a ser gravísima. Esto viene en 2009. Y ya empezamos a afectar la convivencia de manera psicológica, o sea, la persona empieza a demostrar indicadores de temor, indicadores de no querer, claro, no querer acercarse, de también respuesta de cambios conductuales de la habilidad emocional. Y cuando es sostenido y cuando es físico, ya el abuso sexual, bullying, robos es gravísimo. Y esto se los mandé para que lo tengan de precedente al momento de igual, como de guía. Y así tenemos que definir nuestras faltas medidas en el manual de convivencia escolar. Y en ese manual de convivencia escolar nosotros, ustedes también, si están en el consejo, y esto ojalá fuera así porque sería genial que nos hicieran participar a toda la comunidad educativa en el reglamento interno. No sé si alguno de ustedes ha apoderado o apoderado después, o trabaja en colegio. Ahí me dicen en el chat. No sé si alguna vez les han pedido participar en el reglamento interno o en el PEI. ¿Les han pedido? Tanto hablo de trabajo, a modo de trabajar, como a modo de apoderados. ¿Les han pedido participar en una u otra? Como, vamos a modificar el reglamento interno. No. Primero esto se piensa a modo de consejo escolar y después se piensa a modo de indicador, chicos, de calidad, de autoestima docente, de clima escolar. Miren, si participamos, tenemos que saber que las faltas tienen que estar, quién las hace, el tipo de falta y el tipo de medida. Y además, antes que veamos todo, tenemos que ordenarnos así. Yo les mandé este material que es súper bueno, porque también tenemos que pensar que existe esta división. Hay colegios que a todo le llama sanción, chicos, a todo, pero las sanciones son solo esas, para todos los colegios. Entonces, ¿por qué es tan importante que ustedes como inspectores e inspectoras lo sepan? Porque probablemente estas que están en celeste las van a poder aplicar. Y estas son medidas que ojalá se apliquen y se agoten. La única que no es la que es taller concurso apoderados, taller concurso estudiantes, rebaja la jornada escolar, que en esa usualmente
se habla en consejo de profesores, donde ustedes pueden estar también, sería lo ideal. Y las sanciones son las que revisten proceso, las que sí o sí tienen un proceso. Entonces, estas las podemos aplicar con libertad porque estas las activa dirección y es el protagonista el director. ¿Sabían ustedes que los directores pueden decidir si expulsan a alguien o no? Obviamente a través de proceso, pero nos pueden saltar a todos nosotros. Y yo no sabía por qué el director en mi caso se enojó y era por eso. ¿Qué les parece? Cuando los directores nos dicen si alguien ha pasado malas experiencias con los colegios, nos dicen, no, es que hasta aquí llegamos solamente, no se puede hacer más. Antes de que veamos bien el relato, cómo se hace en el libro, las faltas leves siempre van a conllevar una medida de apoyo pedagógico y o psicosocial, siempre. No pueden conllevar una sanción, no pueden, solo estas. Aquí está. Las faltas graves sí pueden conllevar sanciones, pero ciertas sanciones. La suspensión como sanción y la medida de apoyo pedagógico psicosocial, por supuesto, antes, ojalá antes. Y la falta gravísima ya conlleva cancelación de matrícula, lo voy a aumentar por si no lo ven. Expulsión. Entonces, ¿qué me pueden decir de lo siguiente? Si un proceso lo devuelve la superintendencia y el reglamento interno dice, ante falta grave aplico expulsión, ¿qué hay de malo en eso? Si yo ante una falta grave, tipificada como grave, aplico expulsión, ¿qué habrá de malo ahí? ¿Podré aplicar expulsión ante una falta grave o no? ¿Qué me dicen? ¿Y por qué? ¿De qué sí o si no? ¿Por qué? ¿Qué pueden ver aquí que pueda existir algún problema? Si yo pongo falta grave y pongo que aplica expulsión, ¿qué problema habrá ahí? Fíjense bien ahí en la lámina, ahí está la respuesta. ¿Qué estará fallando ahí? No importa si se equivocan. Ya que si yo aplico falta grave y pongo que aplica expulsión y la superintendencia no me acepta el proceso, ¿cuál será el error? ¿A falta grave puedo aplicar expulsión o no? No, porque la sanción no dice expulsión, solamente A lo llega mejor hasta ahí la se entiende mal. advertencia de condicionalidad. Marco, no te escucho. Oye, traté de arreglar el problema, perdón, chicos. Disculpa, no te puedo escuchar. Ahí, ¿se acuerda la chica ahí, Natalia, que estuve con el mismo? Mira, a ver, desactivar. Algo. No, nada que ver. Y tú en Teams sí se escuchaba bien. A ver, ahí. Ahí se escucha, se escucha, se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, chicos, ahí? Me dicen. Sí, algo así, Fidel. Lo que sucede es que en una falta grave no puedo aplicar expulsión porque no hay coherencia. Exactamente, Marco, sí. Solamente la expulsión la puedo aplicar ante falta gravísima. Solamente tiene que estar tipificado como falta gravísima. Entonces ahí hay un error.
Y un error que cuesta o que después cuesta a los colegios. Las hojas de vida, entonces, chiquillos, tienen un cambio con aula segura. Ahora vamos a hacer la actividad. Y en ese cambio es la forma de redactar las anotaciones, que de hecho nosotros ya no vamos a poder agregar el típico más si era positiva o el menos si es negativa. ¿Por qué? Porque eso es subjetivo. De ahora en adelante hay que ser objetivos, explícitos y ordenados en nuestro relato. ¿Qué ven de malo en este relato? Porque antiguamente podríamos leer anotaciones como esto. Estudiante trata mal a su compañero de banco, aunque se le llama la atención, no hace caso y se burla de la voz de su profesora. Es demasiado molesto en la sala, no entiende y hace caso omiso a la figura de autoridad. ¿Qué ven de mal en ese relato con lo que tenemos que hacer ahora? Ya no especifica bien, no es específica, no es explícita, ya, bien, ¿qué más? Bien, Marcos. Debería explayarse ya bien, bien, Susi. No indica que le dijo al compañero, exacto, el nombre del compañero y no da la falta y la medida. Bien, súper bien, Natalia. Y no dice qué le dijo también, claro, súper bien. O sea, hay que ser explícitos, objetivos y ordenados. Entonces, de ahora en adelante, tenemos que explicitar el relato, que es una falta leve, grave, gravísima. A ver si después les muestro la estructura del reglamento interno porque igual les sirve. Tampoco explica las consecuencias, entonces hay que explicarlas, solamente una sola, porque de hecho, cuando hay chicos que han sido suspendidos, acuérdense que no puedo dejarlo ausente. Tenemos que evitar la doble sanción, la doble medida, que a ver, hasta en Mineduca todo le llama sanción, y el tipo de falta. Y además agotar, y esto viene el 2009, chicos, agotar las medidas formativas. De hecho, en un protocolo, chiquillos, ejemplo, un chico que porta armas, si yo no aplico la medida psicosocial, que es escuchar, ya dialogar es una medida psicosocial. Puedo agregarlo, puedo poner tipo de medida, diálogo, y como no es una sanción, son dos medidas distintas, diálogo y expulsión. O por ejemplo, se aplicó, se conversó con él. En ese ámbito podemos trabajar así. Y es importante porque si no se aplica, también la superintendencia no valida los procesos. Tipo de falta y tipo de consecuencia, que el tipo de medida, y debemos ordenarlo así. Tenemos que hacerlo así, miren. Así debemos trabajar desde el año 2019 en función a la ley 21.128. Y esa ley, chicos, nos enuncia que hay cuatro tipos de faltas gravísimas donde puedes expulsar o cancelar matrícula inmediatamente, ¿sabían? Son las siguientes. No, daño inmobiliario. Esas cuatro corresponden a faltas gravísimas. Motivo de expulsión inmediata, con proceso, pero inmediata. O sea, no es necesario que tenga medidas psicosociales aplicadas antes, diálogo, bueno, sí diálogo, pero citación, se derivó, no. Y es importante saberlo. Y además, miren, así vamos a escribir ahora. Alumno grita constantemente insultos como idiota y gordo. O sea, debo escribirlos. ¿Con qué compañero o a qué compañero le dijo?
Porque antes típico que se escribía alumno y compañía, ¿o no? No se puede. Tipo de falta leve, que eso es según el reglamento interno de ustedes, que es su Biblia, chicos. Medida a aplicar, diálogo con ambos involucrados. Usualmente tú aplicas la primera que te aparece porque te van a aparecer más abajo. Lo ideal es que tú apliques la secuencia ahí. Ahí les voy a también mostrar eso. ¿Se activa un extintor? Sí, mira, podría contar como ello. Igual a mí me pasó, esto fue antes de eso, que también me rompieron un tapa, uno también de mis primeros trabajos, y fue a propósito. Porque una cosa es también cuando es un incidente y cuando es también con motivos de intencionalidad o de jugarreta, y cambia. Daños mobiliarios sí, exactamente. No sé, hay colegios que todavía lo tipifican como leve y no es leve. No puede ser leve, por ley. ¿Se entiende? Ustedes me dicen si se entiende. Me dicen. Ah, todavía no. Me dicen si se entiende. ¿Van comprendiendo cuáles son las psicosociales? Esas las pueden aplicar ustedes con libertad. A la vuelta a la actividad vamos a ver los tipos de suspensión también. Y estas, obviamente, en relación al orden, puedes aplicarlas con libertad, o sea, entrevista con apoderados, suspensión, derivación a convivencia escolar, conversación con profesor jefe, todas ellas. Aquí viene un dato importante. La llamada de atención, según la ley de inclusión, se tiene que asegurar. Les recomiendo, chicos, que antes de cualquier falta digan que llamaron la atención antes. Hagan eso, por favor. Y de hecho, tiene siempre que ejecutarse la llamada de atención antes de realizar derivación a inspector, porque eso quiere decir que hubo también un preproceso. Y eso la ley de inclusión lo enuncia, eso sí, pero ideal para todo, porque la ley de inclusión solo aplica a colegios subvencionados, aunque, aunque la 707, que es una nueva, hace 2 años la tenemos esa, es como ley de inclusión para todos. Así que esto lo vamos a dejar transversal para todos los colegios. ¿Se entiende? Diana, sí, si lo puedes citar. Y por eso vamos a ver en un ratito, si es que alcanzamos, si no mañana, atención de apoderados. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Sinceramente, ¿se entiende? ¿Están aburridos? Me dicen. Ya, muchas gracias. Estas son las medidas psicosociales que pueden aplicar ustedes. En la actividad que vamos a hacer ahora, chicos, no apliquen, no apliquen sanciones, porque a la vuelta vamos a ver que el director o directora es el protagonista. No apliquen sanciones, solo apliquen estas. Las que, de hecho, las voy a cortar porque para que no se vayan a confundir. Y tanto ustedes como yo, profesores, inspectores, si se fijan, ahí hay ahí les voy a explicar por qué dice voluntarias después. Eso lo anotó el director. Lo que vamos a hacer ahora buenísimo, es que vamos a destinar máximo unos 12 minutitos para que no nos perdamos mucho, a realizar un registro anecdótico con la estructura de aula segura. ¿Van a imaginar que están haciendo una anotación? Un registro anecdótico que no se hizo anotación ya. Lo van a responder en el chat, es sin nota, y la idea es que la tipifiquen como quieran la falta. Pueden poner falta leve, grave, gravísima, porque acuérdense que cualquiera de las tres puede tener medidas psicosociales, cualquiera. Y, y mi idea es que hagan un relato como este, y que ocupen este tipo de faltas. Quizá la de talleres no, pero sí mediación, conversación, diálogo con apoderado, solo una. No hagan dos medidas, por si acaso. Cuando yo les dije que había un diálogo y expulsión, son dos medidas distintas. Pero en este caso no repitan dos.
reparación del daño causado también, que esa también es bien efectiva. Así que vamos a revisar a las 18:50. Me interesa que hagamos esta actividad para que aprendan a cómo se tiene que realizar un registro en el libro, de la manera correcta. Ahí tienen un ejemplo. Así que 18:50 revisamos. Ustedes me dicen cualquier cosa, estoy aquí. Pero una actividad igual sencilla.
Ya, chicos, por lo que veo, sí se ha entendido. No puedo sacar. Ya, ¿se me escucha bien? Ustedes me dicen. Ahí, mientras tanto, ahí la Caro escribe el registro, como guste, y vamos revisando antes de seguir. Ya, súper bien, ya, gracias, Anita. Ya, dice Mauricio Carlos Pérez. Oiga, se me olvidó, ya, lo junto. Dice Carlos Pérez no deja hacer clases de matemáticas, interrumpiendo reiteradamente al conversar con su compañera de banco, Patricia Mora. Ya, habría que agregar tipo de falta y tipo de medida. ¿Te acuerdas, Mauricio? Sí, acuérdate que hay que seguir esa estructura. Si dijo algo, Mauricio, Carlos en este caso, escribirlo. Sí, solo eso. Tú sí. Alumno Cristian González de octavo empuja constantemente a compañero de curso Felipe López. Se llama la atención. Bien. Eso pongan los chiquillos, de verdad. Haciendo caso omisos, falta grave y falta, Susi, poner tipo de medida. Textual, textual, poner tipo de medida. Ana, la alumna Catalina Rivas de cuarto B interrumpe frecuentemente la clase con conductas como hablar. Ya, ¿y qué dice Ana? ¿Qué es lo que dice ella? Se informa al docente, la apoderada se aplica una falta. Ya, tipo de falta leve, 2 puntos leve, y conlleva un diálogo personal entre el profesor, la alumna y su apoderado. Ya, habría que ordenarla por lo que estoy viendo un poquitito más, ¿sí? Y poner tipo de medida, pero el resto está bien. Y poner lo que dice, no se les olvide. No deja hacer clases y grita a sus compañeros. Claro, acuérdate de consignar tipo de falta, tipo de medida y lo que se dice. Marcos, alumnas no asiste al taller programado después de clases el día de hoy a pesar de estar inscrita y tener conocimiento del mismo. Ya, súper bien. Si dijo algo, acuérdense de escribirlo, escribirlo. Pame. Benjamín no deja molestar a su compañero. Ya, ¿qué le dice? Tipo de falta, tipo de medida. Tipo de falta, me imagino que es una falta grave, leve, con lo que leo. Fidel, el alumno José Miguel de octavo durante el recreo empuja a estudiante Alan Herrera luego de una discusión. ¿Y qué se dijo? Y ya, el resto súper bien. Natalia, quiere golpearlo. Ya, ya, bien, bien. Marcia, y lanza mobiliario de patio de prebásica, no hace caso al... Ya, la grosería escribirlas, Marcia. Falta grave y tipo de falta, diálogo con apoderado. Me dicen si se entiende, un poquito más. Me dicen, porque vamos a ver esto, que no deja de ser. Me interesa esto, chicos, porque es la forma de consignar relatos en el libro, por eso me interesa. Me interesa que lo realicen. O sea, que lo realicen y que lo sepan. Pregunta, ¿sabían que tenemos 3 tipos de suspensión? Esto no va a entrar en pruebas, nada, pero para que lo sepan, ¿sabían? Tenemos 3 tipos de suspensión. Les comento cuáles son. La que aplican usualmente ustedes, inspectores, inspectoras, futuros inspectores, es la del medio. Y también yo, la medida, pero más ustedes, la medida de apoyo pedagógico o psicosocial. Esta es la típica suspensión que hay que cuidar, no aplicar. Ya, ya, Caro, súper.
no, hay que cuidar no vivir suspendiendo, porque hay inspectores que no sé si lo han visto, viven suspendiendo. Ojo, en el reglamento no puede ser la medida constante, porque también es arbitrario, la superintendencia no lo ve bien. La circular 629 no ve bien que suspendas tanto. Ya. A lo más 5 días, con prórroga de 5 días. Es que pasa falta grave, que afecta a la convivencia. Pero fíjense que aquí hay dos términos, voluntario y obligatorio. ¿Se fijaron? Que es lo que les voy a explicar qué pasaba con el tema de voluntario. ¿Saben qué pasa ahí? Que hay chicos que no tienen con quién quedarse cuando lo suspenden. Entonces, si llega a suceder ello, se baraja la siguiente medida. La que haya. En cambio, si se aplica como medida disciplinaria, que es con proceso, que ya vamos a ver cuál es el proceso, da lo mismo si se tiene con quién quedar, se aplica igual. Si se fijan, aparece la medida de apoyo psicosocial. Esta no necesita proceso y esta sí. En la medida disciplinaria, que es formativa, ¿qué quiere decir formativa? Que apunta a la mejora, es obligatoria, o sea, se aplica sí o sí. Y tiene un debido proceso. Esa también tiene una duración de 5 a 10 días. Pero hay una que se llama medida cautelar y que es creación de la ley aula segura. Y esa medida, esa suspensión, se aplica cuando se va a cancelar matrícula o se va a expulsar. Solamente en esos casos. Y es cuando afecta de tal manera la convivencia escolar, de tal manera que se permite activar porte de armas, agresión física con lesiones. Por lesiones, nosotros tenemos categorización de lesiones. Y una vez me preguntó una profesora de educación física que, que le habían dicho que tenía que ser con lesiones graves para que aplicara aula segura. Y saben, chiquillos, que en ningún lado de aula segura dice qué tipo de lesiones tiene. Porque hablamos de las leves, hablamos de las menos graves, que son por menos de 30 días, le hablamos de las graves, que son de más de 30 días, y las otras que son permanentes, o sea, de grave hacia arriba, que son las que son delito. No, son cualquiera, por si acaso. Entonces, se aplica medida cautelar, esta es la creación de aula segura que puede durar hasta 15 días. ¿Existe la suspensión indefinida? Sí. En casos también de sanciones, expulsión y cancelación de matrícula. Existe. Miren, etapas del proceso sancionatorio. ¿Lo conocían este? Este es el famoso justo y racional proceso. ¿Se fijan que hay un personaje que se repite mucho acá? Esto es importante que lo sepan porque igual participamos acá, chicos. Como al final, pero participamos igual. Usted y yo, nuevamente, más delegados. Fíjense que hay un personaje que se repite harto. A ver si se dan cuenta quién es. Que a cada rato aparece el director, ¿cierto? Claro. Aula Segura le da más poder a los directivos. Entonces, lo mandé, Marcos, a los correos, es un material obligatorio, así que se llama iLove PDF. Ahí lo vas a ver, está completo. El director notifica al estudiante, a su madre, a su padre,
Y saben, otro error que se comete, que se suspende al tiro. Por ejemplo, ay, vino con porte de arma y suspendido al otro día. Mal, mal, porque primero no se escucha, segundo, no le dan el tiempo de medios de prueba y descargo. Después, recién de esos, a lo más 5 días hábiles, que te puede demorar menos, ahí puedes suspender. No se puede suspender al día siguiente, a menos que se aplique suspensión psicosocial. Sí, mira, lo voy a mandar por acá porque te lo mandé, Marcos. Sí, te lo mandé a tu correo. Sí. Chicos, esperen un segundo. Un segundo. Ya, chicos. ¿Lo recibiste? Si no, ahí va. Ahí va. Ahí va por si acaso. Y como les decía, hay que dar ese tiempo de presentación. Y aquí viene cuando los directivos dicen es que hasta aquí llegó. Miren, el director, a la luz de los antecedentes presentados, resolverá si aplica o no la medida. Notificará de su resolución y sus fundamentos por escrito al estudiante afectado. Y se dieron cuenta, decide si aplica o no. Entonces yo, chicos, no sabía por qué el director se había enojado tanto y era porque puede saltarnos a nosotros si es que expulsa a alguien o no. No me parece, porque antes se podía, pues teníamos que hacerlo todo en conjunto. Y no me parece porque es positivo tener la visión de todos. Entonces ahí está la famosa potestad disciplinaria y la reconsideración. Si reconsidera, ahí recién entra consejo de profesores, que ojalá estén ustedes, y ahí se pronuncia por escrito la decisión. Y en esa decisión tienen que entregar todos los antecedentes, cartas de compromiso, medidas psicosociales, todo el agotamiento de áreas de convivencia escolar. ¿Qué les parece? Entonces ahí va, ojalá lo reconsideren, ojalá, porque eso también la superintendencia lo valida. Me dice si se entiende. ¿Qué les parece? Y aquí está el poder del director o directora, chiquitos. La potestad disciplinaria del reglamento interno y dirección quien puede decidir si sanciona o no. ¿Qué les parece? Y aquí viene otra cosa importante. Hay papás, mamás, o a veces uno ve que los mismos chicos a veces como que amenazan. Ay, sí, que queremos que nos devuelvan al colegio. Y si el colegio realizó de manera correcta el proceso de sanción, la superintendencia no puede revocar las decisiones que haya tomado el director o que se reintegre a los estudiantes a la comunidad educativa, hayan pasado años. Hay veces que la superintendencia lo hace y por desconocimiento los colegios aceptan.
La superintendencia puede solamente fiscalizar el cumplimiento de nuestro reglamento y de las leyes. ¿Qué les parece? Voy a pasar la lista, chicos, y a la vuelta les quiero mostrar un poquito, bueno, aparte de atención de apoderados, la estructura de los reglamentos internos, por si les toca participar en consejo. ¿Cómo están? Me dicen si se entiende. Bueno, para la prueba va a entrar solamente la parte de medidas de esa hojita, que es obligatoria. Igual la volví a mandar. Va a entrar bien poquito en la prueba, es una prueba muy cortita. Pero, pero me interesa saber si se entiende, si es que hay dudas. Todo claro. Consulta, Dime, ahora te escucho. ya, consulta, ¿qué pasa? Porque en el colegio que estoy yo hay muchos niños TEA ¿Ya? y son algunos, hay días que están más desregularizados que otros días, pero agreden a un inspector. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que en el colegio hay una niña que es TEA y ha mordido a una inspectora. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay un mito, porque es un mito, y es buena pregunta la que hizo Ana, porque hay gente que te va a decir es que no se puede ni suspender, ni expulsar, ni cancelar matrícula a las personas con trastorno espectro autista. Y te muestran, Ana, bueno, a todos, porque esto igual les sirve, el artículo 9 de la Ley General de Educación, que dice, no se podrá expulsar ni cancelar matrícula a personas con necesidad educativa, con presencia de necesidad educativa y de transitoria, déficit atencional. Pero ahí dice presencia, no dice desregulación ni consecuencia del diagnóstico. Primero, porque las leyes hay que tomarlas a cabalidad. Primero eso. Segundo, cuando esto es súper importante porque esto es nuevo. Nos vamos a ver más adelante el 586 y todos nosotros somos protagonistas acá. Entonces, ¿qué pasa? Nos tienen que capacitar con respecto al autismo. No sé si en el colegio tuyo los han capacitado. Cuéntame. Mira, sí, nos han hecho charlas, tanto a los auxiliares de aseo como a los inspectores y todo, ¿ya? Ya. Incluyendo la psicóloga, está la asistente social, está el de convivencia escolar, ¿ya? Pero el tema es, por ejemplo, que nosotros somos auxiliares, ¿cierto? Y estamos en el patio. Y ha pasado de que hay niños que, por ejemplo, yo en caso particular no es nada. Yo he visto niños TEA cuando están, se dice la palabra, desregularizados, ¿ya? Pero igual, de repente, como que se acercan a uno en el patio, en el recreo, por decirlo, y están ya desregularizados en el recreo. Mm. Por ende, yo no trato de alejar un poquito porque yo no soy, no tengo como, eh, no sé cómo tratarla. Aunque me han hecho charlas, pero trato de no porque se supone que yo no estoy todavía capacitada ¿Ah? para, para ver a esa niña. ¿Me entiende o no? En caso de que no estuviera, por ejemplo, hay días que, claro, uno tiene días administrativos, días de permiso y no está la persona que corresponde. ¿Qué debería hacer uno en ese caso? Por ejemplo, Mm, te tocó nomás que los tíos, no sé, uno con licencia o el otro, o otra persona tuvo que irse, o administrativo, lo que sea. Y hay poquitos inspectores, porque en la tarde son dos inspectores y nada más, porque hay una que está con licencia, tres, y estamos nosotros en los recreos. ¿Qué debería hacer uno ahí? ya, súper buena pregunta. Mira, ahí, primero, cuando tú me dices no sé qué hacer, me preocupa un poco la capacitación que tuviste, porque les cuento un dato. Cuando digo que todos son protagonistas, porque todos. Sí, La desregulación, Anita, tiene tres fases. Y todos, pero todos, no sé si tú eres auxiliar, sí, de aseo. todos, por eso que yo, por ejemplo, el miércoles, ahí les voy a mandar material. Siempre cuando a veces en el tiempo, porque no tengo muchas horas yo en el colegio, eh, hago capacitaciones de TEA hasta los auxiliares también. Y ellos saben que en una primera fase de regulación
un auxiliar debe saber contenerla por circular 586. No sé si te pasaron esta circular. Entonces debes saber Mm. contener hasta ahí nomás. Pero ¿qué pasa si a ti se te ocurre hacer un curso de TEA? Pueden dejarte hasta de encargada porque no es requisito incluso dejar al PIE o al educador diferencial. Obviamente, claro, si hace un curso van a hacer como la balanza. Pero con respecto a tu primera pregunta, si se puede expulsar y si se tiene que considerar, Anita, agotar todas las estrategias, o sea, historias sociales, cambiar la demanda, pictograma, que a veces abusan de los pictogramas y la fotito, que a veces mucho, no hay que usarlo tanto tampoco. También hay un sistema que se llama CERTS, que es otro de autismo, imitación, bueno, ahí agotas todo, y si agotas todo, Ana, allí te afecta la integridad física y psíquica. Según el decreto del año 2009, se puede suspender, expulsar al niño que tiene el espectro autista porque se consideró estado emocional, condición, todo. Pero ya dimos todo. Pasemos al siguiente paso. Entonces ahí se puede. Y con respecto a lo que tú puedes hacer, puedes aguantar, no aguantar, sino como hacer hasta la fase uno solamente, tienes que saber. Pero por eso que tú me dices, yo no sé si hay un niño que empieza a no mirarte mucho y está como en su... Ahí tú puedes, pero ya más allá no. ¿Se entiende? Cuando ya está como, se levantó, empieza a patalear, empieza a querer buscar al compañero, ahí no. A menos que tengamos curso de especialización de TEA donde Sí, vieron pues. igual, pues le he enseñado todas las fases. Entonces, hasta ahí por lo menos es tu rol. Sobre Ya, todo, ser acompañante interno o externo, Ana. ¿Qué quiere decir? ok. Llamar al apoderado o puedes contener, monitorear mientras va el encargado a buscar algo para que se aguarde la regulación. Ok, ya me quedó clarito. Muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Gracias a ti. Qué bueno por haberte escuchado, de verdad. Ya, chiquillos, a la vuelta voy a mostrarles, les pido menos de 5 minutitos, como hasta las 19:20. No menos, con 19, perdón. Porque voy a pasar la asistencia para que no se vayan. Y a la vuelta vamos a echarle un vistazo, sí, a la circular 482 para que ya mañana cerremos con atención de apoderado. Ya. Me pasó súper rápido la hora. Pero gracias por las preguntas, chicos, porque es una pregunta como que está muy presente hoy en día.
Ya chicos, les voy a mostrar ahora el ordinario 482. Y esto, chicos, les mando el link, sí, sí, ya pasé mi planilla. Esto es la estructura de los reglamentos internos. Se las voy a mandar. Esto es lo obligatorio que tienen que tener los reglamentos internos, así que a modo también personal de ustedes como a modo institucional. Sé que esto no está en el curso, pero igual, en caso de, porque el inspector puede tener varias funciones. Me refiero, puede tener una extensión y o sea, el inspector no es solo quien está en puerta, eso es lo que quiero también que se entienda. Y tenemos que cumplir con principios que están aquí, como el ser, concretar el ámbito legal, el ser proporcionales con la medida, el no discriminar arbitrariamente y, por ejemplo, yo les dije en su momento que el uniforme escolar no era obligatorio, que se pueden aplicar ciertas medidas, solamente medidas psicosociales, ahora que ya las conocen, pero sanciones no podemos aplicar ni suspensión tampoco. Eso viene el 2009. De hecho, ese decreto 215 es del año 2009 y los contenidos mínimos de los protocolos, donde también hay etapas, medidas y encargados. Pregunta, chicos, ¿cómo ven a los apoderados hoy en día? ¿Cómo los encuentran? Este es nuestro último tema. Conflictivo, sí. Y, ¿saben? A veces uno piensa que los apoderados no tienen derechos ni deberes, y sí los tienen. Tenemos acá el decreto 327, y es de deberes y derechos para los apoderados, se los anoto. Está en Biblioteca Nacional. Y sí, no, pasa que, claro, no demuestran interés y como les digo, piensan que a veces como que ya puede hacer lo que quiera o son prepotentes. Ese decreto 327, no les voy a mentir, tiene más derechos que deberes. Eso es lo otro que es la verdad. Pero también hay deberes como brindar un trato respetuoso a la comunidad educativa, informar si es que hay algún panorama de sus hijos e hijas. Entonces pasa que esto no lo informan en todo el año. Uno recién se entera al final que, tiene autismo, o nunca, son como niños no diagnosticados, es un montón. Eso es una vulneración de derechos y eso es un deber del apoderado. De que tenemos que informar sus notas, su conducta, ellos firmar conocimiento de el área conductual y panorama de los chicos, que eso en el digital se logra, pero en el físico tienen que firmar. Y eso se hace en las reuniones de apoderado. Y, ¿Y qué más? Dentro de otros deberes que también encontramos, aparte del trato de informarse también de la comunidad educativa, del PEI y del reglamento interno, porque ellos declaran conocimiento, pero no siguen mucho en los reglamentos internos. Y bueno, a modo también adicional, por la ley Carin, me imagino que lo ubican, la ley 21.543. Ustedes dirán, ay, ¿por qué estoy hablando de esta ley? Bueno, esta ley nos habla sobre clientes externos. Y esta ley tiene hartas variables, o sea, variables, pero se hacen distintos organismos y empresas. Y en nuestro caso aplica a los apoderados como externos. Es importante ello porque si el colegio no te hace caso, no puede ir a inspección del trabajo, un proceso que dura 30 días, que se extiende igual,
pero que ahí puedes ver si tiene carácter de delito o no, cosa que en el decreto 327 a lo más vas a conseguir una mediación. Igual los apoderados, si no tienen dinero para financiar útiles, como les dije, pueden pedirle al colegio que lo haga, siempre y cuando demuestren que no tienen los medios, que eso es como una arma de doble filo, como les dije. Con los apoderados, bueno, son importantes. Después les voy a mandar un PPT de la ley Karina igual. Ay, quiero que igual veamos Excel después también. A ver si alcanzamos a ver todo eso. Bueno, mi idea es que ustedes reflejen en los apoderados no solo la parte negativa de los niños y niñas, porque usted que igual si te hablan mal de tu hijo o de tu hija, uno se enoja. Y tenemos que relevar primero los aspectos positivos, ejemplo, no de que he visto mejoras, no. Yo he visto que él igual ha tenido mejoras en ello, hablarle como que te interesa. El paralenguaje es súper importante. Ay, pero es que si todo eso, sí, pero esto lo estamos viendo como algo a mejorar. Y nunca referirnos al estudiante como malo, creo, uno no lo hace. Porque si lo hace, como es una colega que es así, que dice, es que tu hijo, es que tu hijo, y lo haces así, obviamente generas culpabilidad en tu receptor y te va a responder pésimo. Y no le interesa, entonces más mal te va a responder porque no estás aquí asumiendo algo positivo. Entonces hay que hablar de las proyecciones, de lo que notas, de lo positivo, y después, en el ámbito a mejorar, lo afrontas como, ¿qué estará pasando? ¿Por qué estará así? ¿Cómo lo ha visto en la casa? Porque claro, esto pasa como quintas veces, pero se hizo todo esto anteriormente, ahora puede que por otros aspectos haya sucedido ello, que queremos mejorar, que puede estar estresado. Entonces siempre te vas a la eventual, al impersonal y no al imperativo. O sea, no le hablas a modo como de subjetivo, perdón. Yo les voy a mostrar ya mañana una estructura de entrevista con el apoderado. Y hay que afrontarlo de manera de que, ¿por qué estará pasando? No decir su hijo es malo en matemática o su hijo es desordenado, sino, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Por qué cree que igual se ha molestado con ello? Hemos hecho todo eso. Siempre mencionar todo lo que hace el colegio porque el apoderado hace catarsis de eso, se olvida. Hemos hecho esto, pero queremos también, nos interesa que esto mejore, puede que haya ocurrido otra cosa, no hicimos ello, ¿qué podemos hacer? Somos siempre hablar del somos, porque somos un equipo, no somos nosotros solamente, ellos son sus papás. Y afrontar la fortaleza, cómo la vamos a potenciar, la debilidad, cómo la vamos a mejorar. Y siempre a partir con lo positivo, agradecer. Si nos agrede, decir, entiendo que esté enojado, pero me acaba de decir, ejemplo, viejo hueón, perdón la expresión, chicos, y me hace sentir ofendido porque he hecho todo esto, me interesa el bienestar de su hijo, de su hija. No decirle tanto el estudiante, el nombre o su hijo, para que sea más personal. Me interesa y por eso quiero esto, para que él esté bien. Entonces, eso para que tenga como este vínculo compasivo, no empático. Y decir cómo tú te sientes.